Primero de Reyes 17, 1 al 7. El tema que tenemos anunciado para hoy es un título un poquito extraño al oído. Cuando nuestro arroyo se seca. Cuando nuestro arroyo se seca. Primer libro de Reyes 17, 1 al 7 dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, es decir, al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Difícilmente los cristianos y todo aquel que estudia o haya estudiado la Biblia no conozca la historia del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Dios levantó a este profeta en una época muy oscura en el pueblo de Israel y en la que reinaba Acab y su esposa Jezabel, una mujer malvada que mandó a matar a miles de profetas de Jehová. Es el momento más difícil de la vida del pueblo de Israel que Dios envió al profeta Elías para que éste le hablara al rey Acab y al pueblo. Hay que decir que el nombre de Elías significa en hebreo Jehová es Dios o mi Dios es Jehová. Era tisbita, como ustedes notaron al principio del pasaje. Tisbita porque esto significa uno que trae a conversión. O sea, el llamado de este profeta de Dios fue traer personas al arrepentimiento. Esta nación apóstata había adoptado a Baal como su Dios, pero el nombre del profeta proclamaba al verdadero Dios de Israel. Mis hermanos, mis amigos, el ministerio del profeta Elías se correspondía con su nombre, evidentemente. Él fue enviado por Dios para enfrentar al baalismo y para declarar al pueblo de Israel que Jehová es Dios y que no había otro como Dios. Esa nación apóstata había adoptado ese tipo de idolatría, así que el ministerio del profeta Elías se correspondía con esto. Ahora imagínense a Elías, hermanos, a este hombre, viendo lo que estaba sucediendo. Cómo Jezabel había destruido los altares de Dios y había asesinado a los sacerdotes de Jehová y los había sustituido por sacerdotes de Baal. ¿Qué podía hacer Elías ante una situación tan desesperante? ¿Qué podía hacer un hijo del desierto, un hombre rudo, inculto, tosco? Bueno, había algo que él podía hacer: orar. Orar, que es el recurso, hermano, que tú y yo tenemos a la mano como creyentes. Elías era un hombre de oración. De hecho, en el Nuevo Testamento, Santiago, en su capítulo 5, y a la altura del verso 17, destaca que Elías era un hombre de oración. Dice la Biblia que oró fervientemente a Dios, al Dios que vive, reina y gobierna todas las cosas. Oró a aquel para quien todas las cosas son posibles. Oró para que no lloviera y luego vemos más adelante que ora para que lloviese. Y hermanos, Elías tuvo la certeza, la seguridad de que su oración había sido oída y que tenía que darle un mensaje a este rey malvado, a Acab. No importaba el peligro que esto implicaría, porque tanto el rey como sus súbditos debían saber que los pecados que ellos estaban cometiendo iban a traer como resultado una terrible sequía. ¿Por qué Elías oró para que no lloviera? ¿Es que acaso no le importaba el sufrimiento que vendría al pueblo de Israel? ¿Acaso esa sequía no lo iba a afectar a él? Por supuesto que sí, mis hermanos. A él le importaban las personas.
Y claro que le iba a afectar a él como ser humano. Él necesitaba comer y beber, obviamente. Pero Elías era un hombre que buscaba la gloria de Dios sobre todas las cosas y era muy triste, hermanos, muy deprimente ver la condición espiritual de los gobernantes y el pueblo adorando a Baal, un dios falso. Y es por eso que se nos dice, de hecho, más adelante, que Elías tenía un vivo celo por causa de Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel, su pueblo, habían abandonado su pacto y habían matado a sus profetas. Así que Elías no estaba buscando complacerse a sí mismo, mis hermanos, sino que Dios fuera exaltado. Ahora, miren el mensaje que lleva este profeta. Esto es, hermano, terrible. Él va donde rey Acab, y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice Elías. Fíjense, hermanos, qué introducción. Yo me imagino que si fuera uno de nosotros, fuera con mucha diplomacia, ¿no es cierto? Mire, señor Acab, yo no quiero que usted se me ofenda con esto, pero habrá una sequía y entonces usted sabe que es... No, hermanos, miren cómo fue que le habló Elías. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vive Jehová, porque él sabía que el Dios de Israel era una realidad viviente, mis hermanos. O sea, Elías conocía a Dios. Él tenía comunión con Dios. Y eso le daba el valor para hablar en medio de una sociedad impía, infiel y atea. El mismo valor que tú y yo necesitamos para hablarle a esta generación adúltera y pecadora. Vive Jehová, o sea, mi Dios está vivo acá, es lo que él le está diciendo. Tus dioses son dioses muertos. Baal no es un Dios vivo. Jehová es el único Dios que vive. Eso es lo que le está diciendo. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer y tener presente, hermano, que nuestro Dios, el Dios de Elías, es el único Dios viviente y soberano. Y dice, delante del cual estoy, o sea, yo le sirvo a ese Dios. O sea que Elías estaba consciente de estar en la presencia de un Dios a quien tenía que dar cuenta. Y él sabía que aunque rey Acab era poderoso y malvado y que había matado a muchos profetas de Dios, había uno que era infinitamente mayor que él como rey, infinitamente mayor que todos los reyes de la tierra, y él era un siervo de ese Dios soberano. Ahora vean, hermanos, el mensaje que le da. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acá viene una sequía. Arrepiéntete. Acá yo te voy a dar algo que es por tu bien, aunque tú no lo entiendas. No habrá lluvia hasta que no te arrepientas. Ahora, el que no cayera lluvia, hermanos y amigos, el que no cayera rocío ni lluvia, era un juicio terrible, porque imagínense ustedes tanto tiempo sin llover en una sociedad agrícola y ganadera, se iba a secar la tierra. Imagínense los animales, se iban a morir. No iba a haber comida ni frutos. No habría leche, ni carne, ni mantequilla, ¿no? Muchas cosas iban a faltar. Era terrible este juicio. Pero, Elías fue allí a dar ese mensaje porque él conocía al Dios Todopoderoso, hermanos. Y eso nos enseña algo. Eso nos enseña, hermanos, que Dios no es algo abstracto. O sea, Dios no es un simple concepto teológico. Elías entendió que Jehová es el Dios viviente, el creador, el gobernante del universo, para quien no había ningún problema en controlar la lluvia. Él confiaba en Dios de una manera experimental y práctica, no teórica. Y yo te pregunto, ¿y tú conoces a Dios de ese modo? ¿Tú conoces a Dios de esa manera? ¿Dependes de Él para todo lo que tienes por delante? ¿O vives y resuelves en tus propias fuerzas? Tú conoces a ese Dios de Elías, así como él lo conocía. Miren, hermanos, no podemos resolver en nuestras propias fuerzas. Debemos actuar en el poder del Espíritu de Dios para todo lo que vayamos a emprender. Ahora, imagínense ustedes cómo estaba Elías. Le ha llevado ese mensaje a rey Acab
y ha salido vivo de la presencia del rey. Vamos a ver ahora la orden del Señor y lo que el Señor le dijo. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí. Esto se lo dice Dios a Elías. Y aquí es donde quiero dar la mejor aplicación de esta reflexión de hoy. Dios le dice, apártate de aquí, versículos 2 y 3, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Elías fue, llevó su mensaje sin saber lo que iba a pasar de ahí en adelante. ¿Y a dónde iría Elías al salir con vida de la presencia de ese rey? Bueno, Dios le dice, vete al arroyo de Querit. Anote bien ese nombre, el arroyo de Querit. Estaba en peligro, hermano, Elías. Y por un lado estaba el peligro de que Acab lo matara, pero había un peligro más. Un peligro que todos nosotros tenemos. ¿Saben cuál es? El orgullo. El orgullo. ¡Wow! Le di el mensaje al rey. Le dije lo que el Señor me dijo que le dijese. En su misma cara. Yo soy un verdugo, como decimos en Dominicana. El orgullo nos domina. Oye, pude llegar al rey. No hay dos hombres como yo aquí que tengan ese poder de Dios. Orgullo. Hasta en eso, hermano, nos gloriamos en nuestro orgullo. Y Dios lo manda al arroyo de Querit, una zona inhóspita donde no hay fuente de comida, hermanos. ¿Sabe lo que significa Querit? Querit significa cortar, separar, refinar en un horno. Eso significa Querit. Anótalo bien. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando al profeta Elías? Elías, vete al oriente, vete a una zona inhóspita donde no hay comida. ¿Sabes por qué, Elías? En otras palabras, porque para yo prepararte para esa batalla que tú tienes que enfrentar, yo te voy a cortar, Querit, te voy a separar, te voy a refinar en un horno para remover toda confianza en ti mismo, Elías. Eso es lo que Dios le está diciendo en otras palabras. O sea, tú no vas a poder proveer ni aún para tus necesidades más básicas, Elías, como es comer o beber. Tú vas a aprender a depender de mí por completo. Vete a Querit, tierra inhóspita. ¿Saben algo, hermanos? Antes de Dios usarnos para su gloria, Él nos rompe, Él nos corta. Y eso para remover los ídolos que hay en nuestros corazones y enseñarnos que necesitamos depender totalmente de Él. Y entonces nos quita algo de lo cual nosotros dependíamos. Por ejemplo, Dios nos quita una fuente de ingreso que teníamos, ya no está. Una persona que nos ayudaba, ya no está. Una oportunidad que estábamos esperando para un mejor futuro, se esfuma, nos quita un talento que teníamos, nos mantiene solteros cuando queríamos estar casados, nos da un mal matrimonio, nos lleva a enfrentar situaciones que nunca pensábamos que íbamos a enfrentar. Mi hermano, mi hermana, antes de usarte, Dios te lleva al arroyo de Querit. Ahora, ¿tú sabes cuál es la provisión para su siervo? Dice el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, dice el texto. Se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Y cómo yo voy a comer en ese lugar tan inhóspito? No, mira, tú vas a beber agua del arroyo, y los cuervos son los que te van a llevar la comida. ¿Usted no cree que Elías haya pensado, oye, pero yo prefería ir a otro lugar, porque está fuerte coger para ese sitio? ¡Qué duro, Dios! ¿Cómo que tú me estás mandando para dónde? Ahora, si él quería recibir la provisión de Dios, él debía ir a Querit, porque ese fue el lugar donde Dios le dijo que fuera, no a otro. Y hermanos, ¿saben que así mismo trata Dios con nosotros? Nosotros vamos a glorificar a Dios en el lugar donde Él nos mande. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, dice el texto. ¿Saben lo que era el cuervo o lo que es el cuervo? Miren, hermano, el cuervo era considerado un animal inmundo, o sea, no se debía comer el cuervo. Pero Dios lo iba a usar para llevarle comida a su siervo. El cuervo es un ave tan de rapiña y tan malvada que ni siquiera en ocasiones alimenta ni a su propia cría. El cuervo es tan cuervo que hasta su propia cría la deja morir. ¿Y sabe qué? Esos cuervos le iban a llevar carne fresca y pan a Elías, al siervo de Dios. Hermano, Dios es sabio, muy sabio.
Allí Elías tenía agua del arroyo e iba a recibir carne que llevarían los cuervos. ¿Cuál fue la respuesta de Elías? ¿Acaso ustedes creen que Elías dijo, ay Señor, los cuervos son un animal inmundo? ¿Y cómo va a ser que esa comida que él la va a traer en su pico, que quién sabe qué es lo que pica por ahí? Ay no Señor, yo no quiero eso. ¿Ustedes creen que Elías respondió así? No, eso seríamos nosotros que le hubiésemos dicho eso al Señor. Pero miren lo que dice Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Él cumplió la voluntad de Dios, sin preguntar, sin cuestionar. No le importó. Lo extraño que pareciera esto, hermano, el mandato ni las implicaciones que tendrían para él, eso no le importó. No le importó. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que él sabía que en ese lugar él iba a estar solo y sabía que era un lugar inhóspito, pero él hizo como Dios le mandó. Él no era como muchos de nosotros, Elías, que sabemos lo que Dios manda, pero no lo hacemos, o lo hacemos a medias, o lo hacemos quejándonos. Elías era un hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Ahora miren lo que dice el verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea que Dios cumplió lo que prometió. ¿Sí o no, hermano? Él se amparó en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y sabía que Dios iba a proveer para todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Tanto físicas como espirituales. Las promesas de Dios, hermanos. Dios es fiel a su promesa y Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pan y carne por la mañana y por la tarde. Las aves venían 2 veces al día, dice el texto, y allí vemos la fidelidad de Dios en su providencia. No había postres, no había frutas, no había vegetales, no había una ensaladita, pero había lo necesario. Y él estaba contento con la provisión de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? 1 Timoteo 6:9, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Tú estás contento con la provisión que Dios te ha dado hasta ahora? Hermano, Dios es fiel. Elías entendía que era mejor ser alimentado por los cuervos que comer la comida del pecado del palacio de Acab. Es mejor lo poco en la mesa del pobre que la abundancia de rico, dice Proverbios. Termino con esto, el problema que enfrentó Elías. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¡Ay! Se secó el arroyo. Mi hermana, ¿tú sabes lo que es vivir en un arroyo seco? ¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía espiritual? ¿Tú sabes lo que es vivir en una sequía financiera con problemas que no puedes resolver por más que trates? ¿Tú sabes lo que es vivir con un cónyuge que es indiferente a ti, que te maltrata verbal y emocionalmente? Y en medio de todo esto te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios que yo pase por esta situación? Parece que el Señor me ha olvidado porque vivo en un arroyo seco y sin agua. No hay vida sin agua. No puedo sostenerme. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el Señor ha secado mi arroyo? ¿Por qué? ¿Cómo puedo vivir con un arroyo seco? ¿Saben qué? Que el arroyo se secara era un recordatorio para Elías de la naturaleza transitoria de las cosas de este mundo. Tuvo agua del arroyo durante un tiempo y ¿sabe qué? Luego el arroyo se secó. Esto nos debe llevar a nosotros a ver que no hay nada estable debajo del sol y que debemos estar preparados para los cambios repentinos en nuestras circunstancias. Hay que estar preparados. Hoy con salud y mañana no. Hoy con dinero, mañana no. Hoy acompañados, mañana solos. Tenemos que acostumbrarnos a que la vida debajo del sol, hermano, en el mundo tendremos aflicción. El mismo Elías sintió en carne propia la sequía que había anunciado. Él sufrió la aflicción de vivir en este mundo caído. Pero también Dios permite que el arroyo se seque para que aprendamos a depender de Él y no de los beneficios que Él nos da. ¿Escuchaste bien? Dios te seca tu arroyo para que tú aprendas a depender de Él y no en los beneficios que Él te da. Para que aprendamos a confiar en el dador y no en la dádiva. Muchas veces si el Señor nos da un río, este puede llenar nuestros corazones y sin darnos cuenta,
Ese río nos llena tanto que nos olvidamos y nos apartamos de Dios, como hizo Israel, Deuteronomio 32:15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonaste al Dios que te hizo y menospreciaste la roca de tu salvación. Tercera implicación, Dios permite que el arroyo se seque para que aprendamos a andar por fe y no por vista. Y cuarto, Dios seca nuestro arroyo para que le demos toda la gloria en todo lo que hace, en todo lo que nos da, todo es por gracia, una gracia sublime y maravillosa. Ahora, hermanos, cuando nuestro arroyo se seca, Cristo no deja de estar con nosotros por medio de su Espíritu y no importa lo que nos pase, tenemos su provisión para nosotros. Dios nos seca el arroyo para que entendamos que Él es justo, aunque nos seque el arroyo, porque lo que merecíamos era muchísimo peor, el infierno. No conozco tu situación en esta noche, ni cómo se ha secado tu arroyo, pero de algo sí estoy seguro, Dios no ha cambiado. A pesar de todas nuestras circunstancias, Dios es fiel, mi hermano. El Dios de Elías, que es el Dios nuestro, todavía vive. Que Dios te bendiga y te fortalezca con estas palabras.